Chicos de tercero año de secundaria, el día de hoy nos toca ver el tema de promedios. Hablar sobre acerca de promedios es conocer entre una mínima cantidad y una máxima cantidad. Por ejemplo, si yo tengo por aquí las notas de un alumno que sea al frente del alumno palomino. El alumno palomino tiene, por ejemplo, 14, 15, 18 y 20. El promedio se supone que va a ser la suma de ellos dividido entre 4, ¿no? Si yo lo sumo a todo ello, voy a tener de repente una cantidad de 80, ¿no? O de 80. Y si lo divido entre 4, va a salir algo de 20. Quiere decir que va a ser mayor que 14, pero menor o igual a 20. Entonces aquí el promedio sería mayor que la mínima cantidad, pero menor que la máxima cantidad, ¿no? Que la máxima cantidad. Eso sería en este caso hablando sobre acerca de promedios. En los promedios también tienen las clases, como por ejemplo el promedio aritmético. ¿Cómo se calcula el promedio aritmético? El promedio aritmético, me dice acá el enunciado como fórmula, es la suma de todos los datos, ¿sobre quién? Sobre la cantidad de datos, ¿no? Sobre la cantidad de datos. Entonces, esa es una fórmula, de poder calcular el promedio aritmético, ¿no? O la media aritmética, que viene a ser lo mismo. También tenemos acá, en este caso, el promedio geométrico. ¿Cómo se calcula entonces, profesor, el promedio geométrico? El promedio geométrico se calcula, acá me dice que es una raíz, en el índice va la cantidad de datos, cantidad de datos, ¿no? Y en el radicando va el producto de todos los datos, ¿no? De todos los datos. De esa manera voy a calcular el promedio geométrico, ¿no? El promedio geométrico. De esta manera, chicos. Pero también tenemos otro tipo de promedio. Eso nosotros lo conocemos como el promedio, ¿no? El promedio armónico, ¿no? El promedio armónico. Para no confundirnos mucho, como comienzan con el P y el A la vez, aquí lo vamos a diferenciar como un PDH, ¿no? Como un PH. Promedio armónico. ¿Cómo se calcula entonces el promedio armónico? El promedio armónico se calcula aquí la cantidad de datos, ¿no? De datos, y acá sobre la suma inversa de datos, suma inversa de los datos, de esa manera calculamos. Pero también existe aquí un promedio, que eso normalmente lo utilizamos en las universidades, ¿no? En el cual existe, por ejemplo, un tipo de promedio llamado ponderado. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, si yo voy a la especialidad, en mi caso de matemática, voy a tener diferentes cursos, pero ¿quién pesa más? El área matemática. Entonces aquí voy a hacer la fórmula más que todo para que puedan conocerlo. Promedio ponderado, ¿no? El promedio ponderado. Más que todo, más conocido como un PPP. ¿Y cómo se calcula? En la parte superior se calcula la nota, que sean en este caso, por acá abajo voy a agregar, que sea en este caso, ¿no? La nota, que sea la sub 1, la sub 2, a sub 3, puntos suspensivos hasta la sub n. Y el peso, que sea el P sub 1, P sub 2, P sub 3, puntos suspensivos hasta el P sub n. Como acabo de decir que el promedio ponderado se calcula primero el producto de ellos dos, de la nota con el peso. O sea, A sub 1 por el P sub 1, más el A sub 2 por el P sub 2, más puntos suspensivos, más el A sub n por el P sub n. Y abajo, profesor, ¿sobre quién lo dividimos? Sobre la suma de los pesos. Entonces sería P sub 1
más el P sub 2 más puntos suspensivos más el P sub n. De esa manera entonces, jóvenes, como te acabo de explicar, de esta manera nosotros vamos a calcular el promedio ponderado. De acuerdo, conforme voy avanzando en los ejercicios, yo mismo voy explicándote cada una de ellas, si se amerita el problema respectivo para poder egresar. Bueno, aquí en este caso vamos a centrarnos en la página número 24, en la cual tenemos unos problemas para poder resolver. Aplicando a cada uno de ellas, y si encontramos uno de ellas con mucha más razón todavía. ¿Sí? Primer problema. En el primer problema, me dice a mí, calcula la media aritmética de las cantidades que es 5, 10, 15, 20 y 30. Como a mí me piden el PDA, o sea, el promedio aritmético, le cojo la fórmula. Y en la fórmula simplemente me dice que el promedio aritmético es igual a ¿quién? A la suma de todos los datos. O sea, 5 más 10 más 15 más 20 más 30. ¿Sobre quién? Sobre la cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay acá? 5. Entonces el promedio aritmético vendría a ser la suma. ¿Cuánto suma esto? 80. ¿Entre quién? Entre 5. Y 80 entre 5 en realidad vendría a ser, 30 y 16. Eso vendría a ser el promedio aritmético. ¿Ok? Corta. Chicos, entonces vamos a seguir con el problema número 2 de la misma página, ¿no?, en el cual estamos resolviendo. Me piden calcule la media geométrica de 4, 12 y 36. La media geométrica, lo que nos hablaba en la teoría, que es igual a ¿quién? A la cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay acá? 3. ¿Por quién? Por el producto de todos los datos, o sea, 4 por 12 por 36. Chicos, en ese caso, este tipo de ejercicio lo vamos a resolver de la siguiente manera. La media geométrica sería igual a la raíz cúbica. 4 lo pongo un 2 al cuadrado. Ese 12 es un 2 al cuadrado por 3. Y ese 36 es un 3 al cuadrado por un 2 al cuadrado. Yo todo lo estoy componiendo para no estar multiplicando y de esa manera perder el tiempo. En este caso por aquí, la media geométrica sería la raíz cúbica de ¿quién? Aplica un teorema, ¿no? Agarramos un poquito de álgebra. Cuando las bases son iguales en una multiplicación, en ese caso el 2, ubico un solo 2 y sumo los exponentes, sería 6. En el caso del 3, ubico un solo 3 y sumo los exponentes, 3. Listo. Entonces la media geométrica sería igual a la raíz cúbica de ¿quién? Ya no sacamos raíz cúbica, vamos a sacarle acá, simplificamos a cada uno de ellos por propiedad de la radicación en álgebra. Me dice que si yo tengo el mismo índice, lo puedo separar. Raíz cúbica de 2 a la sexta por la raíz cúbica de 3 al cubo. ¿Listo? Entonces por aquí vamos simplificando. Tercia 1, tercia 2. Me queda entonces 2 al cuadrado. Por tercia 1, me queda 3. ¿No? Eso quiere decir entonces que la media geométrica, por aquí, vendría a ser 2 al cuadrado 4 por 3, vendría a ser entonces 12. Ok, vendría a ser entonces 12. Siguiente. En el problema número 3 me piden la media armónica. ¿De qué? De 5, 4 y 20. Pero en el tema de la media armónica, lo bien calculado me dice que acá es 3, ¿no? La cantidad de datos, 3. ¿Sobre quién? Sobre la suma inversa de ellos. O sea, sería, entonces aquí en este ladito, sería un quinto, más quién, más un cuarto. Más quién, más 1 sobre 20. Esa es la suma inversa de las cantidades que me están brindando. En este ladito, entonces, ubico nuevamente el 3 y trato de utilizar ese método, que le llamamos método a la chilena. ¿Cuál es la finalidad? De que todos los denominadores sean iguales. Entonces, como este es 20, a este lo multiplico por 5, arriba lo multiplico por 5. A este señor lo multiplico por 4, acá también por 4. ¿Qué tengo? Fracciones homogéneas. Y en una fracción homogénea simplemente tendría aquí el 20. Y por acá tengo 4 más 5, 9 más 1 son 10. ¿Ok? Entonces aquí, en la parte superior, le vamos a agregar acá el 3 un unito para tener productos medios y extremos. Listo. Entonces más conocido como el orejón, o sea, la orejita Flores. Por aquí, 20 por 3 sería 60. 10 por 1 sería 10. Entonces, la media armónica sería 60 entre 10. Y 60 entre 10 vendría a ser 6. Empezamos acá, este es el problema. El promedio de 30 números es 18. Si extraemos 18 números, el promedio de los restantes es 30.
Determina el promedio de los números extraídos, o sea, de los 18. Es un problema muy rico de poder resolverlo, pero hay que darle gustito. Mira, chicos, por acá empezamos. Decimos lo siguiente. Dato, el promedio de los 30 números. 30 números sobre quién? Sobre 30. ¿Este es igual a quién? A 18. Eso quiere decir que el promedio de los 30 números vendría a ser esta multiplicación. 30 por 18, en este caso sería 540. Ahí nomás lo dejo. Me dice que si extrae 18 números, el promedio de los restantes es 30. Entonces, si yo traigo 18, para 30 me quedan 12. Tendría por aquí el promedio de los 12 sobre 12 vendría a ser ¿cuánto? 30. Eso quiere decir entonces, profesor, que el promedio de los 12 números vendría a ser esta multiplicación. ¿Y esto cuánto sería? 360. Me pide a mí el promedio de estos 18 números. Ok, entonces analizando el dato, vamos a agarrar lo siguiente. Por aquí. 2 veces asterisco. Decimos acá. 540 es igual al promedio de los 18 números extraídos más el promedio de los 12 números que nosotros teníamos. ¿Ok? Pero el promedio de los 12 números está acá, 360. Voy a repetirlo por aquí un ratito más. 18 números más, ¿cuánto es esto? 360. Lo paso a restar, ¿no? Lo paso a restar. Si lo paso a restar sería 180. Este es igual al promedio de los 18 números. Pero como me piden el promedio de los 18 números, a este 18 lo divido 180 entre 18. Y 180 entre 18, entonces el promedio de los 18 números vendría a ser en realidad 10. Y eso es justamente lo que a mí me piden. Determine el promedio de los números extraídos. ¿Y quiénes son los números extraídos? Los 18. ¿Y qué me dice por acá? Que los 12, promedio de los 12 restantes, o promedio de los restantes, porque estoy extrayendo 18, para 30 me faltan 12. Entonces el promedio de los restantes es 30. Aquí estoy ubicado, ¿no? Lo paso a multiplicar, 360. Luego completé el dato. El total, 540, es igual a los 18 números extraídos más los 12 que ya conozco. Transposición de términos. Lo pasé a restar 140, 18, como pide el promedio, 18, entonces vale 10. Este último problema. El promedio aritmético de 8 personas es 30. Si ninguno de ellos es menor que de 28 años, ¿cuál es la máxima edad que podría tener uno de ellos? Entonces, como son 8 personas, voy a sacar a uno de ellos. Edad máxima más 7. Como son 8, te está en 1. Dice que todo es, el promedio de 8 personas acá es 30. Ok. Pero ninguno de ellos es menor que 28. Ok. Por aquí, 28. Ok. Entonces por acá vamos a hacer lo siguiente. Ninguno de ellos es menor que 28. Ahí está el promedio de 8. Pero sería 8 por 3. ¿Cuánto sería 8 por 3? 240. Entonces aquí borraríamos simplemente esto. 240. Repetimos por acá. 240 es igual a la edad máxima de uno de ellos que podría tener. La edad máxima más ¿quién? Esta multiplicación. 7 por 8 sería 56. 5. 7 por 2, 14. Más 5 sería 19. 196. Entonces aquí repetimos una edad máxima. ¿No? Una edad máxima. Ahí si 196 lo paso a restar. 240 menos 196. Como ustedes son inteligentes para restar, chicos, entonces la edad máxima de uno de ellos vendría a ser 44. ¿Cuánto vendría a ser entonces? 44 años sería la edad máxima de uno de ellos. Chicos, en ese lado, la tarea va a estar en la página número 25. La tarea en la página número 25, por favor, traten de realizarlos. Suben el archivo de acuerdo a la fecha que yo les pongo. Suerte, chicos, cuídense mucho, nos vemos.